Y ya nos daba cuenta Ricardo Bravo en su reportaje, la presentación de este informe de las políticas de desarrollo urbano y vivienda que fue presentado por las autoridades del Midubi. Para conocer detalles de este documento nos acompaña ya Felipe Guevara, él es subsecretario de Hábitat del Ministerio de Vivienda. Bienvenido a la televisión legislativa. Bueno, muy buenas tardes, es un gusto tener esta oportunidad de poder comunicar, creo que como parte del Ministerio, la línea de política en la cual el Ministerio está trabajando. ¿Cuáles han sido las acciones emprendidas? Bueno, yo creo que han sido variadas. Yo creo que la noción que nos rige de alguna manera es tratar de aterrizar aquellos conceptos que están definidos en la Constitución, sobre todo temas como derecho a la ciudad o el acceso a un hábitat y a una vivienda digna que están consagrados, ¿no? Entonces, en esa línea hemos tratado de trabajar en algunos ejes, pero dentro de los más importantes el tema de hábitat, en donde uno de los temas importantes es la iniciativa de una normativa con respecto al tema de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, y también en el área de vivienda e intervenciones integrales, justamente el tratar de proponer un trabajo conjunto con el sector privado, ¿ya?, para diferentes iniciativas de soluciones habitacionales para la ciudadanía. Digas esto, no solo en la tradicional entrega del bono de vivienda para adquisición de vivienda nueva, sino básicamente el explorar otras formas como la vivienda en arrendamiento, como la entrega de suelo servido, y también el tema de actuar en algunos lugares en específico en donde se presentan mayores déficits cualitativos y cuantitativos de vivienda, y en los cuales también los municipios están haciendo algunas obras complementarias, sobre todo en cuanto a provisión de servicios, de equipamientos, de suerte de que el Ministerio, con el fomento de unidades habitacionales en esos sectores, ya se pueda de alguna manera concretar ese hábitat adecuado y digno con bonos de mejoramiento, con bonos de vivienda nueva en terreno propio. La idea es justamente consolidar intervenciones integrales en aquellos lugares en los cuales se necesita una mayor participación del Estado. ¿Cuánto se ha ido avanzando entonces en esta iniciativa, en este sentido? Bueno, yo creo que ha sido, creo que, significativo el avance. Ahora, sobre todo cuando me mencionaba el tema del trabajo público-privado, ya estamos ahorita en una fase, por ejemplo, en los esquemas de arrendamiento en los cuales ya se ha hecho el lanzamiento del programa, se ha hecho la propuesta. Y en estos esquemas de arrendamiento el sector privado ahorita tiene que hacer sus contrapropuestas para comenzar a arrancar en estos proyectos. De alguna ¿Cómo forma, se consolidarían esos proyectos en este tema puntual? Básicamente son alianzas públicos-privadas en las cuales, los detalles pequeñitos los irán definiendo ya en la negociación pública-privada, valga la redundancia, pero es un esquema en la cual el Estado conserva la propiedad del inmueble o del suelo, en la cual el privado hace las inversiones correspondientes para poder adecuar el bien inmueble y él se queda con la posibilidad de arrendar el inmueble por un número prolongado de años. Entonces es un esquema de participación público-privada en la cual el suelo se queda en propiedad pública y de alguna manera se evita así la generación de plusvalías y también se genera el cumplimiento del derecho a un acceso a un hábitat adecuado digno, que no necesariamente se da con el tema de un título de propiedad, sino es a través de las diversas formas que uno puede acceder para acceder efectivamente a una vivienda adecuada y digna, sea esta en arriendo, sea en tema propio. La idea es justamente el acceso. En torno a las soluciones habitacionales entregadas al momento, ¿cuál es el balance que se hace desde la cartera de Estado? Bueno, yo creo que como ustedes saben, si no no recuerdo en este momento las cifras exactas, pero es una cifra considerable que ha superado en algunos casos los 10.000 soluciones habitacionales al año, ¿no? Como ustedes saben, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no es el constructor propiamente, sino lo que hace es canalizar un incentivo para que los beneficiarios finales puedan acceder a las viviendas como tal, ¿no? Ahora la idea es conducir de alguna manera esa oferta que ha estado diversificada para el sector urbano y rural, sobre todo hacia las áreas urbanas, porque si nosotros vemos las cifras del INEC, por ejemplo, más o menos el 63% de la población ecuatoriana está en las áreas urbanas, situación que no tenía esa magnitud en los años 50. Entonces, lógicamente que las mayores condiciones de precariedad
habitacional en algunos casos está en las áreas urbanas. Con ello no quiero decir que no se va a tener en el área rural, pero la idea justamente es tratar de dar una solución o un acceso a una vivienda en las áreas urbanas. Ahora, en lo que tiene que ver con la plusvalía, que es un tema que también se trató, hay también la discusión de tratar este tema en este proyecto de ley de ordenamiento territorial. ¿Cómo se ha avanzado en este sentido? Bueno, yo creo que ha sido un trabajo bastante fructífero, el cual se ha conjugado un anhelo de política pública que el Ministerio ya lo ha venido manejando desde hace un par de años, al menos. También creo que con la iniciativa de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea, que también ha estado preocupado del tema, se ha podido efectivamente tomar unos borradores que ellos lo mencionaban, habían de hecho socializado en algún momento. Nosotros también como Ministerio habíamos tenido ya avances en el tema, de hecho teníamos unos borradores de cuerpos legales. Y lo que nos hemos sentado, lo hemos tratado de fusionar en ese sentido y ha sido un trabajo muy productivo. Es decir, el Midubi ya ha ido avanzando en la construcción de una propuesta normativa en este sentido. De hecho tenemos ya un anteproyecto en esa línea. Como usted bien dice, el último tema que tenemos que terminar de definirlo es bien el tema de la plusvalía. Y de ahí el impuesto a la plusvalía de la tierra. Sí, ahora creo que valga la pregunta para creo que aclarar un tema fundamental. Muchas veces cuando escuchamos el tema plusvalía asociamos mucho al impuesto que ya está creado en el COTAR, pero el concepto de la plusvalía no se limita efectivamente a un impuesto que se cobra al momento de la transferencia, sino es un elemento mucho mayor. O sea, la plusvalía, como bueno, en esta mañana tuvimos la oportunidad de compartir con la Asamblea, es aquel incremento de valor que se da en los bienes inmuebles, por acciones que no son atribuibles directamente a su propietario. Dígase eso por la ejecución de una obra pública, por decisiones administrativas, digamos que el municipio decide cambiar un suelo de rural a urbano, o también por el desarrollo urbano en general, es decir, por la comunidad, por las interacciones de la comunidad, no de la persona en específico. Ahí salta de inmediato el ejemplo que ha planteado el mismo presidente de la República sobre lo que ha sido, por ejemplo, la construcción del edificio de UNASUR y que esto implicó que el valor de los terrenos aledaños incremente. Sí, totalmente. Entonces, son intervenciones que se generan desde el área pública, sea con ejecución directa o a través de cambios de normativa urbana, que finalmente inciden en la elevación de los precios. Entonces, más allá de satanizar el tema de si la plusvalía es buena o mala, lo que sí no es justo es que aquella plusvalía o aquel valor que se genera por parte de la comunidad se quede exclusivamente en la mano de un propietario privado, sino que esa plusvalía tiene que de alguna manera redistribuirse entre la comunidad, que es quien la generó de una u otra forma, sea representados en el Estado que ejecutó obras o cambió normas, o sea en la interacción de la sociedad que generó ese plusvalor. Y adicionalmente es importante considerar que el concepto de plusvalía no es aislado, como le mencionaba, el impuesto, sino que eso se ve comentado con una adecuada planificación y gestión del suelo urbano. Entonces, adicionalmente al impuesto, hay otros elementos que ayudarían a desincentivar la generación de plusvalía. Entonces, hay algunas herramientas que están contempladas en la ley, como un tratamiento integral, que lo que busca, por ejemplo, es que el Estado no pase lo que pasó en UNASUR, que efectivamente el mismo Estado es quien hace las obras y al momento en el que expropia termina pagando la misma plusvalía. Entonces hay ciertas herramientas en ese sentido que lo que buscan es tratar de que el Estado no se vea y la sociedad de representación del Estado perjudicado cuando toma esas acciones, por ejemplo. En este sentido, entonces, y de manera muy puntual, y a pesar de que todavía no está todavía definido o ya determinado cómo quedará, pero ¿cómo se iría definiendo entonces el tema de la plusvalía en el proyecto de ley? Sí, yo diría que el tema de la plusvalía es un concepto de alguna forma transversal, que no solo se lo ataca a través de un impuesto, porque el objetivo si es que con la modificación que fuera el impuesto, no es el recaudar mucho más dinero, sino es justamente el tratar de desincentivar el incremento significativo del valor del suelo. Entonces, en los casos en los que sea posible tratar de evitar que se genere plusvalía en exceso, aplicar las herramientas adecuadas para que sea así, y en los casos que no sea posible ese control, que se pueda captar adecuadamente la plusvalía y que eso pueda ser reinvertido en la sociedad. Entonces, ese es un poco el esquema. Entonces, desde los diferentes elementos de planificación y gestión, como concepto integral se busca desincentivar el tema de la generación de un exceso de plusvalía y también captar la plusvalía.
¿ya? Entonces existen ahí algunas otras herramientas que están definidas en la ley en esa línea más o menos. Brevemente y ya para terminar, y a propósito de que hablamos de este proyecto de ley de ordenamiento territorial, gestión y uso de suelo, que entiendo es como quedaría definido, ¿cuándo ya estaría lista la propuesta para su ingreso formal a la Asamblea para el trámite correspondiente? Sí, yo diría que en la parte técnica está casi concluido. Yo diría que en este mes cualquier tema adicional en la parte técnica estaría, yo creería que a más tardar a finales de este mes ya comenzaría con el proceso regular que tiene que pasar todas las leyes. Es decir, hacia finales de mes lo ingresarían ya formalmente a la Asamblea. En una primera instancia yo creería que sí. Ahora, pues lógicamente ahí tendrán que, lógicamente como es la Asamblea, quien de alguna manera quien postula el tema del proyecto, ya es una decisión más de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de efectivamente cuando lo presenta. Nosotros lo que hacemos es el acompañamiento técnico de la propuesta como Ministerio Rector en la línea de que los contenidos y los conceptos estén adecuados a la iniciativa legislativa, pero la decisión efectivamente de cuándo ingresarlo es una decisión de la comisión como tal, a la cual nosotros estamos gustosos de apoyar. ¿Ingresaría entonces como una propuesta del legislativo? Creería que sí, en una primera instancia sería esa la idea. ¿Con el apoyo en este caso de la cartera de Estado? Desde luego, porque como toda entidad rectora creo que es responsabilidad de, sea en el caso nosotros de Desarrollo Urbano, sea el caso del Ministerio de Agricultura, en la ley que fuere, de alguna manera de verificar que las iniciativas ya de alguna manera estén alineadas con las políticas grandes de lo que se persigue, ¿no? Entonces creo que ese trabajo mancomunado, así como ministerios lo hacemos con los GATS municipales o los gobiernos autónomos descentralizados de los diferentes niveles, tratamos de que esa misma relación exista con la Asamblea. Importante información sin duda, gracias. La presencia de Felipe Guevara, subsecretario de Hábitat del Ministerio de Vivienda, quien nos ha acompañado en este espacio informativo y como siempre bienvenido. Muchas gracias. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más de nuestra Asamblea. El noticiero Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.